Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Vamos a meditar en estos versos para poder comprender entonces lo importante que es ser agradecidos en oración. Así que vamos entonces a darle lectura a estos versos. Dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice la Escritura. Muy bien, así que pareciera que a la luz de estos pasajes de la Escritura, Dios quisiese enseñarnos que previo al agradecimiento tienen que darse dos condiciones importantes. Y en el verso 16 encontramos lo que dice: estad siempre gozosos. Es importante entonces no perder el gozo del Señor en nuestro corazón. Cuando hablamos de gozo estamos hablando de una alegría permanente, perdurable, una alegría que a pesar del sufrimiento o a pesar de los momentos tristes, angustiosos, como también pueden darse momentos de suma alegría, de suma felicidad, aún ahí nosotros debemos considerar estar siempre gozosos. La palabra del Señor nos habla de un gozo que no se traduce en algo temporal acá en la tierra. La palabra del Señor nos indica que ese gozo es un gozo que se mueve dentro de nosotros internamente, pues es producido por algo sobrenatural, como lo es el amor, el poder, la misericordia de nuestro Dios en nuestra vida. Lo que dice la Escritura es una orden, dice: estad siempre gozosos. No nos da opción a poder negociar este verso de la palabra del Señor. No nos dice si quieren estén gozosos, si les conviene estén gozosos. No, porque si lo dijera nadie quizá lo estaría. Y máximo cuando se vienen esos momentos tan difíciles en la vida, que de pronto, ¿verdad?, sucesos inesperados, como los que se han vivido en estos últimos días, realmente, pues vienen totalmente en muchas ocasiones a poder dar lugar a pensamientos que puedan llegar incluso a hacer que la persona piense en que Dios no existe, en que Dios es malo, en que Dios se equivocó, en que Dios realmente no existe para ellas. Y Satanás es tan astuto también que aprovecha muchas de estas circunstancias para poner esas dudas en los corazones. Mas sin embargo, nosotros como hijos e hijas de Dios, recibiendo una vez al Señor Jesucristo, sellados por el bendito Espíritu Santo y creyentes fieles en el poder que tiene nuestro Dios llamado Jehová, entonces vamos a comprender perfectamente que todo lo que pase a nuestro alrededor seguramente tendrá un propósito de Dios para nuestra vida. Sin duda alguna es muy difícil para muchas personas ser agradecidas con Dios cuando están pasando momentos difíciles. Mas sin embargo, para los hijos y las hijas de Dios no debe ser tan difícil, puesto que al momento de entender que Dios se mueve en todo, que Dios está en el control de todo, que Dios permite lo que Él desea, entonces nosotros podemos llegar a comprender que debemos ser agradecidos con Dios
por todo lo que nos sucede. Ahora bien, lo que antecede al agradecimiento por las circunstancias que nos puedan estar pasando es estar siempre gozosos. Si hay un gozo permanente en nuestro corazón que no lo produce quizá un obsequio, una palabra bonita de alguna persona, no, sino está hablando de un gozo que viene de la fuente que es nuestro Dios Todopoderoso, entonces vamos a aprender nosotros a entender y a comprender que todo lo que nos está pasando tiene una razón de ser. Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas por gusto, Dios no permite ninguna situación por gusto, todo tiene un propósito dentro del plan divino del Señor. Así que recuerde que no todo también lo que nosotros pidamos va a venir a nuestra vida, porque Dios, como un Dios todopoderoso y un Padre bueno, Él sabrá lo que nos conviene. Así que si en algún momento dado hemos pedido algo y aún no viene, no es motivo para estar tristes, desanimados, o incluso hasta podernos molestar, enojar o reprocharle al Señor. No, al contrario, es una buena oportunidad para acercarnos a Él en oración y poderle entonces exponer nuestra necesidad, decirle, bueno, no me pasa esto que yo tanto he anhelado, pareciera que no viene, Señor amado, Dios amado, como usted trate a nuestro bendito Señor, usted puede acercarse y decirle, bueno, no sé qué está pasando, quizás si en tu plan divino está que yo lo sepa, dime qué está pasando y qué tengo yo que hacer para que quizá mi bendición, para que quizá mi promesa dada en algún momento dado para mi vida se cumpla. Y entonces usted pueda llegar a entablar una relación muy personal con Dios para que Él en su divina voluntad y de acuerdo a su plan perfecto le pueda añadir a usted la información que usted tanto necesita. Recuerde, está escrito en Jeremías 33:3, hay una promesa ahí que Dios nunca la va a negar porque Él mismo la ha inspirado y dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí está la promesa, entonces clamar. Para poder clamarle al Señor con verdadero amor, tenemos entonces que tener gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el gozo es la fuente de la fuerza. Realmente, si usted ahora está pasando momentos bastante difíciles en su vida personal, por cualquier circunstancia que sea el motivo, que pueden ser varios motivos, pero si usted está pasando ese momento difícil en donde cree que no va a poder, en donde cree que se siente muy débil, que se siente realmente muy desanimado o desanimada, entonces le invito a pedirle a Dios que le dé ese gozo en su corazón, para que bajo ese gozo pueda usted entonces adquirir también fortaleza para continuar y por supuesto para aceptar lo que está viviendo ahora. De nada nos sirve enojarnos con Dios, de nada nos sirve reprocharle al Señor, lo que ha pasado, de nada nos sirve, no ganamos nada, al contrario podemos perder incluso mucho más de lo que quizá ya se pudo haber perdido. De nada nos sirve, nosotros debemos aprender a ser agradecidos con Dios, dad gracias a Dios en todo, ese en todo abarca absolutamente todas las áreas de nuestra vida y también se refiere a darle gracias a Dios no solo cuando estemos bien, porque qué bonito es hacer una oración, qué bonito es hacer un servicio, qué bonito es agradecerle a Dios cuando de pronto estamos celebrando algo bien bonito, algo bien especial en nuestra vida, algo que produce una alegría, qué bonito es hacerlo, pero lo difícil es darle gracias a Dios cuando estamos ante todo lo contrario, tristezas, dolor, llanto, amargura, frustración, allí es muy difícil darle gracias a Dios. Quiero decirle entonces que es importante darle gracias a Dios, no tanto por lo que está sucediendo en ese momento, sino quizá darle gracias a Dios porque sus planes seguramente se van a cumplir en lo que usted está viviendo. Eso es, porque tampoco vamos a aceptar lo malo para nuestra vida, tampoco vamos a aceptar que las cosas vengan quizá de las tinieblas y las vamos a recibir, tampoco vamos a rechazar todo lo que no venga de parte de Dios, lo vamos a rechazar. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que debemos aceptar que dentro de lo que estamos viviendo hay un propósito de parte de Dios. Creo que ahí está la diferencia entonces para poder comprender bien lo que nos quiere decir acá la palabra del Señor al decir den gracias a Dios en todo, es decir, demos gracias en todo lo que estamos viviendo porque los propósitos seguramente y los planes de Dios se están cumpliendo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces debemos estar siempre gozosos para poder ser
ser fuertes. Dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces entendemos acá, para poder ser agradecidos con Dios necesitamos tener fuerza. Claro que sí, fuerza en nuestra propia mente y voluntad para aceptar lo que nos esté pasando en ciertos momentos de nuestra vida y poder tomarlos de la manera tal que podamos entonces decirle al Señor: gracias, Señor, porque estoy acá. Gracias porque me está pasando esto, porque estoy comprendiendo que tú tienes propósitos dentro de esto que me está pasando. No aceptar, por ejemplo, amada iglesia, por darles un ejemplo, alguna persona que esté sufriendo de alguna enfermedad, no le va a agradecer a Dios porque tiene la enfermedad, no, sino le va a agradecer a Dios por el momento que está pasando en donde esta enfermedad ha llegado a su vida, pero le va a agradecer el hecho de que esté viviendo ese momento en la voluntad de Dios. Quiero decirle que siendo Dios soberano, omnipotente y teniendo Él todo el poder suficiente para crear y también para poder ayudarnos, entonces todo lo que viene absolutamente en nuestra vida está permitido por Dios. Visualicemos por un momento el gran poder que Dios tiene comparado a las dificultades o problemas que podamos estar viviendo, y vamos a encontrar entonces que Dios siempre va a ser triunfador. Así que entonces Dios mismo tiene el poder para no permitir nada que nos pueda hacer daño. Entonces, como Él tiene ese gran poder, nosotros debemos comprender entonces de que si eso llega a nuestra vida, es porque sin duda alguna Dios lo está permitiendo. Tenemos que entonces mantenernos gozosos en el Espíritu para poder aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso acá el mandato es estar siempre gozosos, siempre, porque siempre también van a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Siempre vamos a vivir momentos de tristeza, de dolor. Me atrevo a decir que no hay quizá en todo el mundo una sola persona que mientras esté sobre la faz de la tierra no vaya a sufrir o no vaya a sentir algún tipo de dolor o de tristeza. Creo que todos vamos a experimentar, y quizá algunos ya lo hemos hecho también, esos sentimientos en nuestro corazón. Pero para poder soportar todo ese tiempo en donde nos toque vivir angustias difíciles de cualquier tipo, de cualquier área, debemos estar siempre gozosos, tener esa alegría, y esa alegría se va a materializar al momento que nosotros confesamos. Ese gozo se va a materializar perfectamente cuando nosotros confesamos y decimos: bueno, estoy pasando momentos difíciles, no lo esperaba, no me agrada estar aquí, no quiero estar acá, no quisiera estar acá, no quisiera que estuviese pasado, pero ya pasó, entonces ahora no quisiese, pero aquí estoy. Entonces ahora viene y ese gozo se activa en el corazón y uno puede decir: bueno, no quería yo estar acá, pero acá estoy, así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. No temas, porque yo te ayudo. Y empieza uno a recordar entonces esas promesas de Dios en su palabra para nosotros. Eso viene y produce gozo, porque inspira a tener una paciencia, una confianza, una seguridad en que no estamos entonces totalmente solos cuando quizá físicamente así suceda. No, estamos con la mejor compañía que podemos tener, y es la compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estad siempre gozosos, para ser agradecidos a Dios, para llegar al punto de darle gracias a Dios por lo que nos esté pasando. Tenemos que tener gozo, porque entonces vamos a ser fuertes para poder hacerlo definitivamente. El mundo nos puede llamar locos quizá, porque dirán: ¿y por qué estos le agradecen a un Dios porque les suceden cosas malas? La lógica humana dice que es todo lo contrario, pero entonces nosotros venimos y entendemos que Dios trabaja a través de propósitos. Dios se mueve a través de propósitos. Entonces muchas veces va a permitir situaciones adversas a nuestra vida y de difícil transitar, porque Él quiere prepararnos como buenos soldados para ese ministerio precioso que quizá está formando para nosotros. Simple y sencillamente lo podemos comprender como aquellos hombres y mujeres que son parte de las instituciones de seguridad pública, llamemos acá en nuestro país la policía
Policía Nacional Civil, el Ejército Nacional. Estas personas han tenido una preparación bastante fuerte para poder entonces llegar a tener esa calidad de empleados de una institución de seguridad. Pero déjeme decirle entonces, dentro de ese procedimiento de preparación sufrieron mucho, ¿verdad? Hay un procedimiento muy fuerte, muy extenuante para estas personas, y quizá en su momento lo sufrieron bastante, pero ahora ya estando laborando, pues en algún momento dado quizá ya estar ejerciendo esta profesión, por decirlo así, les hace quizá olvidar lo que pasó. Así tendría que suceder en nuestra vida. Mientras nos sucedan los momentos difíciles, para nosotros debemos tener la convicción y la seguridad en nuestra mente que Dios nos está preparando para darnos algo mejor. Seguramente, Dios utiliza el sufrimiento como una plataforma perfecta para llevarnos a donde Él quiere, para tenernos en donde Él quiere, para subirnos de nivel, si lo quisiéramos ver así, para poder llegar a la óptima condición que Él necesita. Necesitamos quizás ser fuertes y valientes. Dios nos va a probar con la debilidad. Necesitamos entonces mantenernos siempre gozosos para aceptar esas circunstancias en nuestra vida. Pero cuando ya hayamos soportado, obtendremos entonces la bendición de nuestro Dios materializada en el cumplimiento de sus promesas, y cuando estemos disfrutando de esas bendiciones, entonces podremos entender quizá al 100% que tenía que pasar lo que pasó en nuestra vida para poder llegar a obtener lo que ya tenemos. Y ahí vamos a entender perfectamente también que Dios es un Dios de propósitos, que Dios no se equivoca, que si usted está sufriendo, no es que Dios sea malo, no es que a Dios le guste verle sufrir, verle llorar, verle angustiarse. No le gusta a Dios, por supuesto que no le gusta, pero lo permite a veces, incluso seguramente en contra de sus propios sentimientos, para poder formar en usted carácter, temperamento, para poder formar en usted también una persona llena de fe, llena de amor, llena de paz, llena de paciencia. Y a veces todo eso se logra a través de las circunstancias bastante difíciles que nos toca pasar en nuestra vida. Pero la palabra del Señor nos motiva a estar siempre gozosos. El verso 17 dice: ora sin cesar. Sin duda alguna, también para poder ser agradecidos en la oración es bastante importante, es necesaria la oración. También quiero decirle que para orar se tiene que tener gozo, para orar se tiene que tener esa convicción plena de que Dios nos está escuchando. Tenemos que acercarnos al Señor con gozo, con alegría, aun cuando estemos en momentos difíciles, pero llegar ante su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, difícil lo que estoy pasando, fuerte lo que estoy pasando, no lo esperaba, pero aquí estoy, Señor. Ahora, heme aquí, Señor. Aquí vengo, pudiendo irme para cualquier otro lugar. Aquí estoy, porque tengo la plena confianza de que tú me estás ayudando, de que tú me ayudarás. Tú me darás la fuerza, y yo me siento alegre, gozoso, gozosa, aún en medio de esta dificultad, porque sé que tu respaldo, tu auxilio, yo lo tengo. Y acercarse de esa manera con Dios y poder entonces hacer de Dios realmente esa compañía que le va a poder acompañar en todo ese proceso en el cual usted tenga que pasar, llámese de tristeza, de dolor, de sufrimiento, pero al final Dios estará esperándole con una bendición muy grande y especial para su vida. Así que orad sin cesar. Es importante el gozo para orar, y es importante el ser agradecidos para también materializar nuestra relación con Dios, en la cual ejemplificamos a través de la oración como todo un momento especial en su presencia. Así que la importancia de la oración para poder ser agradecidos, ¿verdad? Pero entendemos acá entonces que para poder orar necesitamos primero estar gozosos, y luego al orar entonces podremos ya tener esa facultad de nuestro corazón para decirle: Señor, gracias por
todo lo que me pueda estar pasando. El verso 18 nos la aclara y dice, dad gracias en todo. En el todo, amada iglesia, no solo en los momentos alegres y buenos, sino también en los momentos tristes y malos que podamos vivir. Tenemos que ser agradecidos en todos, aunque no comprendamos que nazca de nuestro corazón esas palabras tan sencillas como gracias, 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 mi Dios. Así debe ser. Tenemos que demostrarle a Dios que dependemos de Él y no de las circunstancias, que dependemos únicamente de su compañía para poder seguir avanzando. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay una voluntad en Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso bueno, agradable y perfecto es lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces, para que en nuestra vida llegue lo bueno, lo agradable y lo perfecto, tenemos que sufrir. Así es, tenemos que sufrir para poder adquirir eso que será bueno, agradable y perfecto. Pero se da cuenta de las tres calidades que tendrá nuestra bendición después de haber soportado la prueba, de haber sufrido, de quizá haber llorado, haber lamentado tanto. Vendrá la bendición que será buena, será agradable y será perfecta para nuestra vida. Todo esto a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de ser agradecidos en la oración. Debemos entonces entender que todo se mueve en el poder de Dios y con su poder definitivamente todo se mueve. Nada sucede por casualidad, ni siquiera una hoja cae de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Es decir, algo tan sencillo como que ver una hoja caer de un árbol, pero al final está también dentro del control de Dios, porque si Dios no quisiese que cayera, inmediatamente podría provocar un viento que la mantuviera siempre quizá en el aire y no dejarla caer. O sea, Dios tiene el control, pero cuando Él dice que caiga, va a caer. Entonces cuando Dios dice, te toca sufrir esto para entender, te toca sufrir esto para comprender, te toca sufrir esto para crecer, debe haber en nosotros una actitud de agradecimiento por lo que podamos estar entonces sufriendo en cualquiera de los momentos de nuestra vida. Dad gracias a Dios en todo. Eso es importante. Orad sin cesar y estad siempre gozosos. Estas tres actitudes tienen que estar todas en nuestra vida, en momentos de alegría como de tristeza, gozándonos en el Señor, gozándonos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, orando sin cesar, creyendo que vamos a recibir la respuesta aún en medio de la circunstancia difícil y por supuesto agradeciéndole por todo lo que pase en nuestra vida. Así que, amada iglesia, no perdamos la fe ni la esperanza, tampoco podamos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Jamás. Dios nunca se olvidará de su pueblo, de su iglesia, jamás. Por ello mismo es que en un momento de la historia podemos entender que Dios mismo nos dio a su Hijo para poder tener hoy una salvación y vida eterna. Si no le interesara la iglesia, si no le interesara nuestra vida, si no le interesara nuestra alma, ¿usted cree que hubiese dado a su único Hijo para que nos diese hoy la oportunidad de tener ese acercamiento con Él? No lo hubiera hecho, quizá, no lo hubiera hecho, pero a Él le interesa su iglesia, a Él le interesa su amada, y pronto va a mandar por ella. Así que es tiempo entonces de que nosotros, aún en momentos difíciles que nos toque vivir, que no entendamos el por qué, quiero decirle que Dios sí sabe el por qué. Y si usted quiere respuestas, porque no tiene respuestas, usted dice, me pasó esto, pero no entiendo nada, no sé ni por qué. Si quizá no me porto mal, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo ningún tipo de vicio, quizá no estoy en pecado, entonces ¿por qué me pasó esto? Considere, quizá Dios quiere que usted crezca en su presencia aún más, y lo va a probar, la va a probar, pero está escrito, aún por el fuego, pero no te quemarás, aún por el agua, pero no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Dios estará siempre ahí extendiendo su mano, y Él dice, no temas, porque yo te sustento con la diestra de mi justicia. Qué preciosa promesa entonces, para entender que aún en medio del sufrimiento y del dolor, allí nuestro Dios estará atento
para socorrernos. Se manifestará en nuestra vida y se cumplirá lo que dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entenderemos entonces que nuestro socorro, es decir, la ayuda que necesitamos, vendrá directamente de Dios para nuestras vidas. Así que, qué importante es la oración entonces para ser agradecidos. Algo que nos lleva a ser agradecidos completamente, sin ningún tipo de duda, es tener esa relación personal con Dios. Poder sentir su presencia en nuestra vida. Poder sentir ese abrazo aún en momentos difíciles de nuestra vida. Poder sentir esas palabras que Dios nos dice: tranquilo, tranquila, ¿verdad? Poder sentir esas palabras de ánimo de parte de nuestro Creador. Eso es algo maravilloso. ¿Lo podemos sentir? Claro que sí, pero va a depender de nuestra actitud. Va a depender de su actitud, amado hermano y hermana, joven y señorita, niños y niñas, si es que estuviesen pasando por momentos difíciles, va a depender de usted. Tiene dos opciones: ser agradecido o ser mal agradecido con Dios. Mal agradecida o agradecida con Dios. Ahí están las dos opciones. Pero acá se nos dice la promesa: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está la promesa ahí? El hecho de saber que se está cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que, amada iglesia, sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos siendo agradecidos con Dios, aún en momentos difíciles para nosotros en nuestra humanidad vivir, pero sabemos que Dios nos sustenta, sabemos que Dios nos fortalece, sabemos que Dios está con nosotros y Él mismo pues estará siempre y no nos dejará caer jamás. Si nos tomamos firmes de su mano, no caeremos, porque Él nos sustentará con su diestra poderosa, con su mano poderosa nos sustentará, nos levantará y nos sacará adelante, aún en medio de la dificultad y aún en medio de las situaciones tristes que puedan estar en nuestra vida. Así que ánimo, amada iglesia. Todo esto que está sucediendo también a nivel de país, hay que agradecerle a Dios por todo lo que se está moviendo, por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? No tanto, Señor, gracias por esta enfermedad que está acá en nuestro país, no, sino, Señor, gracias por este tiempo que estás permitiendo de unidad familiar, este tiempo que estás permitiendo de análisis de cada persona de su propia vida, por este tiempo que estás permitiendo de desarrollo de fe, porque estamos aprendiendo a confiar en ti. Gracias por este tiempo que estás permitiendo de dependencia hacia ti, porque estamos aprendiendo a depender única y exclusivamente de ti. Seamos agradecidos entonces, seamos agradecidos con nuestro Dios. Amada iglesia, hay que ser agradecidos, agradecidas con Dios. Así que ánimo entonces, Dios está en el control y quiero animarlo a que usted siga creyendo en el Señor. Quiero animarla a que usted siga creyendo en el Señor y sobre todo en sus promesas maravillosas. Así que es un gusto compartir con usted entonces esta palabra de parte de Dios. Que Dios me los bendiga y sigamos adelante tomados de la mano de nuestro buen y amado Dios. Y no se nos olvide la promesa allá en el Salmo capítulo 91 verso 10, cuando dice: ningún mal te sobrevendrá y ninguna plaga tocará tu morada. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia y todo esto para la honra y la gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, Palabra de Vida Eterna, Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.